Bien, chiquillos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero estén muy bien. Desde la semana pasada que no nos vemos y corresponde ya entrar de lleno a esta clase y en esta recta final que le anuncié la clase pasada, avanzando precisamente con lo que se viene, que es nuestra evaluación. Así que ahí le voy a explicar un poquito qué es lo que se viene hoy día, con los objetivos, con las actividades. Espero sea una clase muy provechosa para ustedes. Me repito el anuncio más específicamente de qué se va a tratar. Miss, si quieres saludar a los chiquillos. Así es, muy buenos días, bueno, ya buenas tardes chiquillos de segundo medio. Así es, la semana pasada ya nos vimos, así que eso es bueno. Quisiera también aprovechar esta instancia para agradecer a segundo medio, que de alguna u otra forma varios estudiantes participaron la semana pasada en algunas actividades del aniversario. Agradecía tanto en lo personal como asesora del centro estudiante, así que le agradezco a segundo medio a todos los que de alguna u otra forma participaron. Lo más importante era participar, pasarlo bien, fue bien entretenido, sobre todo ahí los que estuvieron en los juegos online, fue bien entretenido la verdad. Así que se agradece, chiquillos, segundo medio, a todos los que de alguna u otra forma participaron. Y espero que sea un encuentro muy provechoso y productivo para ustedes. Así es, Miss. Muchas gracias también, ¿cierto? A todos los chiquillos que con los que jugabas también. Me tocó un día compartir con ellos un juego online, así que lo pasamos muy bien ese día. Bien, pero ahora sí nos acercamos y nos adentramos ya a la clase. Miss, ¿qué es lo que nos espera hoy día? Bien, ¿qué es lo que vamos, nuestro objetivo y las actividades para este día ya septiembre, que ya nos queda poquito, ya estamos a puertas de octubre, muy poquito para terminar nuestro año? Bien, vamos a trabajar con el OA 24. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer una explicación en profundidad del proyecto de investigación en base a un PPT. Se exponen los criterios a considerar y cómo vamos a desarrollarlo, ¿cierto?, en una investigación. Criterios para la selección de páginas y fuentes según la profundidad y cobertura de la información que buscan. Vamos a evaluar si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. Vamos a ir registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas y delimitando, ¿cierto?, el tema de investigación, que hoy día se va a entregar, el Mister va a hacer entrega de eso, que va la evaluación que se viene, ¿cierto?, que es ahora grupal. Así es, ¿cierto? Le anunciamos la semana pasada que íbamos a trabajar ya en este proyecto de investigación y vamos a ir avanzando clase a clase en este mismo sentido para poder dar cuenta y complementar un poquito los mismos contenidos que nosotros estuvimos viendo en los encuentros virtuales, y esta clase yo le iba a entregar también el tema del cual se iba a tratar su investigación. Pero antes de eso, Miss, también es importante. Bien, como siempre es importante las reglas y los consejos para nuestros encuentros virtuales de aprendizaje. Primero, lo más importante es que estos encuentros son netamente dirigidos a estudiantes. No es para la mamá, no es para el papá, la hermanita, el abuelo, no. Netamente para los estudiantes de segundo año medio. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Tener un ambiente, ¿cierto?, adecuado para hacer el trabajo, no estar acostado, ojalá, porque tenemos que tener con todos nuestros sentidos muy activados para el encuentro. Tener, ojalá, un lápiz y un cuaderno para tomar apuntes sobre todo lo que se viene, que es nuestra evaluación siguiente, ¿cierto? Conectarse, ¿cierto?, unos 5 minutitos antes y no, ojalá, media hora, 40 minutos tarde de la clase, porque eso no es conectarse al encuentro. Como pasa, ¿cierto?, habitual, segundo medio siempre está conectado 5 o 10 minutos antes, y eso es lo importante, y que eso se mantenga, porque recuerden que uno espera unos minutitos, se bloquea la clase, y a no ser que alguien tenga alguna dificultad de conectividad que me avise, ¿cierto?, no hay problema, uno desbloquea la clase y puede ingresar. Pero recuerden que la clase comienza a las 12. A veces nos demoramos un poquito porque hablamos algunos temas, nos saludamos, pero esperamos siempre unos 15 minutos para el acceso a la clase. Y no se olviden que tienen que entrar a la clase con su nombre, su apellido y su fotito. Y además que nosotros le pedimos, ¿cierto?, que aprendan la camarita al principio de la clase por seguridad. Hay que silenciar el micrófono y encender solamente la cámara cuando lo solicitemos, que en este caso es al principio de la clase. El uso exclusivo del chat, que es para si usted tiene alguna duda o consulta, o también puede consultar, pedir permiso, mister, disculpe, ¿puedo hacer una consulta?
toda libertad para hacer esto durante el encuentro. Y si tienen alguna duda, lo puede hacer tal vez al final si no quiere hacerlo durante el encuentro y consultar. No se queden con esas dudas o consultas, sino que pregunten durante el encuentro. Lo más importante también, recomendaciones generales que no debemos olvidarnos, el lavado frecuente de nuestras manos cuando tengamos que salir, ¿cierto?, a algún lugar, andar con nuestro alcohol gel o lavarnos frecuentemente. Si vamos a estornudar o toser, siempre con el antebrazo o pañuelitos, mantener siempre nuestra distancia social de 1 metro si vamos al súper, al hospital, si tenemos que ir a la farmacia a hacer algún trámite muy importante, siempre mantener el distanciamiento. Evitar tocarnos los ojos. Si vamos a salir al súper, a algún lado, no nos toquemos los ojos, la nariz ni la boca, evitarlo por completo. No compartir artículos de higiene ni de alimentación. Evitar el saludo de la mano, o en este caso darnos besos, porque no se puede. Ojalá con el bracito podemos saludar o nos saludamos de lejos. Mantener siempre los ambientes limpios y ventilados también en nuestros hogares. Si usted tiene algún síntoma, fiebre, más de 37,8, tos, tiene dificultad para toser, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, acudir inmediatamente a algún servicio de urgencia para descartar alguna dificultad, o en este caso el COVID. Ahora sí, mister. Muchas gracias, Miss. Bien, como bien anunció la Miss en el objetivo principal, hoy día nos adentramos de lleno a lo que tenemos que hacer. Primero, investigar sobre un tema de lengua y literatura para poder complementar esa parte, ¿cierto? Esa parte de materia, esa parte de habilidades que nosotros estuvimos desarrollando. Por lo tanto, para llegar a esa investigación, tenemos que ver 3 puntos antes. Si bien el punto C debería ser el primero, nosotros lo dejamos al final porque eso nos va a llevar un poquito más de tiempo. Primero, saber qué criterio necesitamos para determinar, y eso lo vamos a ver acá, para determinar o para seleccionar las páginas o las fuentes de información, ¿ya? Según la profundidad, la cobertura que tiene esta fuente de información, y luego, y en el mismo sentido, evaluar si es que esa fuente de información me sirve para responder la pregunta de investigación o no, ¿ya? Para cumplir con este propósito o no. Por lo tanto, en ese primer punto, al realizar una investigación, una lectura informativa, es importante que estés atento al valor y a la confiabilidad de la fuente de información. No es lo mismo, por ejemplo, acudir a una fuente confiable que acudir a mi vecina a preguntarle algo sobre mi materia, ¿cierto? Es mejor acudir a una fuente de información confiable. Y así ustedes también tienen que ir determinando cuál de estas dos opciones, cuál de estas dos fuentes de información sería la más pertinente de yo ocupar. Y para eso, ustedes tienen que asignarle un valor a esa fuente de información y la confiabilidad. Y yo le voy a explicar cada uno de estos términos. El valor se relaciona o es relativo al tema. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación relacionada a lengua y literatura, tendrá mucho más valor una fuente de información como el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que, por ejemplo, el Wikipedia, ¿ya? O, por ejemplo, un foro o preguntar en algún grupo de WhatsApp, ¿ya? Obviamente, la fuente de información va a tener un valor porque es relacionado al tema que yo estoy investigando, ¿ya? Por lo tanto, valor, el primer concepto que aparece acá, el concepto de valor, se relaciona a qué tan pertinente es esa fuente de información a mi propósito, al objetivo que yo quiero lograr con esa investigación. Insisto, si estamos haciendo, no sé, una investigación de hechos históricos, una fuente de información va a ser mucho más confiable o va a tener un valor distinto a otra, ¿ya? Solamente el valor, no tanto la confiabilidad, solamente el hecho de valor de acuerdo a los propósitos que yo persiga, ¿ya? Y confiabilidad, y eso yo creo que ustedes ya lo saben, es importante tenerlo presente y abajito aparece un párrafo porque en la actualidad dice comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona, independientemente del nivel de conocimientos o ética que tenga. Por eso aparece la fake news, porque cualquier persona puede publicar, puede entregar información. Antes eso no era un tema, no era relevante analizar eso, porque el acceso a publicar información estaba limitado a ciertos criterios de objetividad, a ciertos criterios de autoridad en el tema, cosa que hoy en día eso no pasa. Hoy en día cualquiera de ustedes puede publicar información
y cualquier otra persona puede leerlos a ustedes y ustedes también tienen que razonar si que esa fuente de información será confiable o no, ¿ya? Por lo tanto, confiabilidad tendrá que ver con hartos criterios y eso es lo que vamos a ver más ratito, ¿ya? Pero es importante tenerlo presente porque así nos permite a nosotros avanzar con información confiable, con información verdadera, hacia nuestra conclusión o hacia el propósito que nosotros estamos investigando, ¿ya? Esos dos conceptos son muy importantes tenerlos presentes al momento de iniciar una investigación. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a un sitio web, que es muy probable al que ustedes acudan habitualmente a investigar, nos vamos a hallar con ciertos criterios, ¿ya? Ciertos criterios. Esto que aparece acá son criterios para evaluar las páginas web, criterios de confiabilidad. Y yo le voy a hacer llegar un material complementario donde aparece todo esto mucho más explicado, mucho más en profundidad, que está aquí, ¿cierto? Perdón, eso no es, esto sí. Criterios para evaluar las páginas web, que son la exactitud, el autor del documento, la objetividad, la actualidad, la cobertura. Son ciertas preguntas que ustedes se tienen que ir realizando al momento de analizar un sitio web para saber si que esa información que aparece ahí es confiable o no es confiable. ¿Es verdadera o no es verdadera? Y si es verdadera, la puedo ocupar, y si no es verdadera, obviamente la tengo que descartar. Tenemos en el caso de un sitio web, ¿qué tenemos que ver? Primero, la exactitud. Si la página relaciona al autor y a la institución que publica esa página y suministra la forma de contactar con ellos. No es una página, por ejemplo, anónima, como sería un foro, que no tenga referencia a ningún lado, sino más bien nosotros podemos consultar a quién efectivamente entrega esa información. Si no tenemos eso, ya tenemos que dudar un poquito sobre la confiabilidad de ese sitio web, ¿ya? Si es que no tenemos presente el autor o la institución que publica, ¿ya? El segundo punto es el autor. En este caso, estamos viendo el tema del dominio. Ustedes saben que cada sitio web tiene un punto algo, ¿cierto? .edu, .gov, .org, .net. Cada uno de estos puntos o estos dominios ya señala cierta autoridad o cierta autoridad al sitio web. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé si ustedes han sacado un permiso del sitio web del COVID, un permiso temporal, un salvoconducto, algo así, por ejemplo, aparece este dominio del Gov, ¿ya? Que es una página gubernamental, por lo tanto, ¿ya? .edu obviamente será una organización educativa y así, etcétera. Por lo tanto, si que tenemos estos elementos, estos dominios, aparece claramente el dominio, también le podemos atribuir alguna objetividad, alguna exactitud y, por supuesto, confiabilidad a eso que estamos leyendo. No es, por ejemplo, si yo busco información sobre el coronavirus en Chile, tengo que ir a alguna página que tenga, ojalá, el dominio .gov y no algún foro en WhatsApp o algún foro en Facebook o en alguna otra plataforma donde la información no sea tan objetiva. ¿Qué es el tercer punto que vamos a abordar? La objetividad. Si es que en un sitio web la página ofrece información exacta, con pocos anuncios y es objetiva la presentación de la información, por lo tanto será más confiable. Yo creo que a usted le ha pasado que en algún momento entran a buscar, por ejemplo, una noticia de estas que aparecen como publicidad. Uno entra a esa noticia y aparece un conjunto de información que no tiene nada que ver con la noticia y hay que empezar a buscar como un link chiquitito para hallar lo que uno estaba buscando, pero está lleno de publicidad. Si uno hace el clic al ladito se abre otra ventana y aparece una publicidad, qué sé yo. Eso ya le resta, por supuesto, autoridad y le resta confiabilidad a esa fuente de información y sabemos que está más cruzada por el tema de publicidad que por la entrega de información. Por lo tanto, eso también ya es un criterio de análisis a considerar al momento de determinar si que esta fuente será o no confiable. El cuarto punto tiene que ver con la actualidad. Si la página se actualiza regularmente, se establece que debería ser así, y los enlaces también, ¿ya? Porque a veces uno entra a una página que andamos buscando información, por ejemplo, y esta información fue publicada hace harto tiempo. Por ejemplo, si yo quiero saber de la noticia, esta información fue publicada hace un año, quizás no me sirve tanto porque no es actual.
O bien, si es que yo dice para leer la nota completa, pincha aquí, pincho ahí y dice, no sé, esta página no ha sido encontrada, ya también perdemos el tema de la confiabilidad porque es un link que está caído o una información falsa, ¿ya? O dice que aquí hay más profundidad y no aparece esa profundidad, por lo tanto tenemos que cuestionar si es que es o no confiable. Y finalmente la cobertura. Sé que en la lectura la información puede verse apropiadamente y no está limitada a cobros o tecnología o requerimientos del software. Es decir, la información tiene que ser accesible para todos aquel que la quiera leer. Por eso es importante, chiquillos, que tengamos presentes estos términos, tengamos presentes estos conceptos, porque solamente así nosotros podremos determinar si que la información que estamos leyendo es o no confiable y si que nos sirve o no nos sirve al momento de realizar nuestra investigación y recoger estos resultados. ¿Ya? Eso es lo primero. Yo le voy a hacer llegar el material complementario, como le anuncié hace un par de minutitos, para que ustedes también lo tengan presente. El segundo punto, chiquillos, que es importante saber es, y lo dijimos en el objetivo, es registrar esta fuente de información. Cuando nosotros sacamos datos de alguna página, es importante referenciarla. Es decir, esta información no la estoy diciendo yo, sino lo dice este documento, lo dice esta fuente de información que decíamos anteriormente. ¿Y cómo la vamos a registrar? Y ustedes tomen nota de esto, porque es importante saber cómo debemos registrar las bibliografías. Dice, actualmente para el desarrollo de nuestra investigación y trabajo escritos, recurrimos a fuentes consultables en la web. Pero tenemos que referenciar eso, citarlo, independiente que esté en internet, esa información es de alguien y tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el formato en que nosotros registramos eso? Y aquí aparece explícito. Tómenle foto a esto, tómenle una captura, porque esto le puede servir al momento. De hecho, le va a servir para la siguiente clase. Primero, el apellido del autor y luego sus nombres. ¿Ya? Autor, nombres. La fecha en la que eso fue publicado, ¿ya? Y eso ustedes lo tienen que ver abajito. Esta información fue publicada, qué sé yo, el 2018, 2017. Ahí ustedes lo ven. El título, de la página web a la que entraron, dónde fue publicado, el nombre de la página web y la dirección de donde se trajo el documento, es decir, el link. Algunos de ustedes solamente me ponen el link, chiquillos, pero eso, si bien referencian al otro sitio, pero eso no tiene ningún formato. Y para esto, tiene que tener este formato. En este caso, por ejemplo, aparece aquí Ghost Medical Animation, que sería el autor, la fecha de donde fue publicado ese texto, donde es posible identificar, perdón, el título de la página, que es Visible Body, y todo esto que aparece acá, Discovery Human Anatomy, que sería el nombre de la página, luego dónde fue publicado, la dirección de dónde se trajo, que estaría acá recuperado en el link. ¿Ya? Entonces tenemos todos estos mismos datos. Ahora, si estos datos no aparecen, chiquillos, ustedes los van saltando. ¿Ya? Lo van saltando. Por ejemplo, es que no aparece el autor, ¿ya? Lo saltan. Solamente ponen el título de la página. No aparece la fecha, también lo pueden saltar, ¿ya? Lo que no puede saltar es de dónde sacaron la información, ¿ya? Eso sí no se le puede pasar, chiquillos. Así que, primero, nombre del autor, y yo aquí, no sé, tengo a Lucía Oyarzo, ya. Oyarzo, Lucía, 2020, título de la página, clases de segundo medio, Osorno, nombre de la página web, Zoom y dirección de donde se trajo, y envío, por ejemplo, el link, si yo estoy citando este encuentro virtual. ¿Ya? No es complejo de realizar, pero sí hay que seguir este formato, estos pasos, para poder realizarlo. ¿Ya? Teniendo esto claro, chiquillos, nosotros, ustedes, van a tener que referenciar, citar estos textos de donde vayan a sacar esta información. Recordemos que esa investigación se va a basar en un tema. Y ese es el tema que vamos a delimitar en un par de minutitos más, pero todavía no. De momento, le estoy diciendo que es muy importante tener presente estos dos criterios. Primero, la selección de la página, la fuente de información, y eso ustedes mismos se van a ir dando cuenta si que esa información cumple o no con los requisitos que ustedes están buscando, es decir, con el propósito que ustedes buscan, si que esa información les sirve o no les sirve. Pero para evitar
leer toda la información que hay en Internet, porque es bastante, tiene que poner estos criterios de selección. Y esos criterios son los que yo les mostré y les voy a enviar de material complementario. ¿Ya? Porque si van a estar leyendo toda la información que aparece en Internet en torno al mismo tema, se van a hallar con un mar de información, pero ustedes tienen que seleccionar. ¿Ya? Eso, ténganlo presente. Y para seleccionar eso, para discriminar, decir esta sí y esta no, es necesario tener ciertos criterios de selección, como la objetividad, como la exactitud, como la profundidad, como la autoría, como la actualidad, etc. Bien, y el segundo punto, luego que usted ya extrae la información, dice, ya, esta fuente de información me sirve, está completa, aquí dice justo lo que yo quiero decir, y me sirve esta información, tengo que referenciarla. Y esa referencia tengo que hacerla en base a esta estructura que yo les mostré, es decir, a este formato. El apellido, el autor de la obra, la fecha, el título de la página, el lugar de publicación, el nombre de la página web, dirección de donde se trajo el documento, el link. ¿Ya? Ese es el orden, ese es el formato para que ustedes lo tengan presente. Bien, ahora nos queda un tema importante y es el más importante para poder realizar esta investigación y para poder dar inicio, dar el puntapié inicial a esta investigación, es el tema, saber de qué vamos a hablar. Y como yo les mencioné que estas lecturas o esta investigación son para profundizar en la comprensión de los contenidos que nosotros le explicamos en los encuentros virtuales, yo escogí 10 temas. En realidad estos 10 temas se dividen en 10 preguntas, en realidad que ustedes me van a tener que responder en un PowerPoint, como ya le había anunciado anteriormente, pero ese PowerPoint yo se lo voy a explicar obviamente con posterioridad. Yo creo que la siguiente clase le explico, todavía no comiencen a investigar, todavía no es la hora de eso, pero sí nos estamos acercándose ya, ¿ya? Vamos caminando hacia esa investigación, ya hemos delimitado un par de cosas, como qué es una fuente de información confiable, ya hemos delimitado los grupos, por ejemplo, en la clase pasada, ya hemos delimitado qué es lo que tenemos, entre comillas, que hacer, nos faltan algunos criterios, alguna claridad, pero la base para poder realizar todo eso es el tema, ¿ya? Y ustedes acá están viendo 10 preguntas. Aún no le voy a, no me voy a detener en cada una de las preguntas, pero sí las vamos a leer. Miss, ¿se me puede ayudar a escoger a cada uno de los estudiantes que lea cada una de estas preguntas para que así vayamos viendo de qué se va a tratar esta investigación? Ya, mister. A ver, Martina, si puede leer la primera pregunta, por favor. ¿Qué efectos producen los recursos no lingüísticos como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio? Perfecto. Muy bien, este tema nosotros lo abordamos, chiquillos, ¿cierto? Lo abordamos en las clases pasadas, lo abordamos en textos de los medios masivos de comunicación, incluso vimos cortometrajes para analizar cómo se relacionan estos elementos, vimos publicidad, etc. Así que fue un tema que abordamos. Miss, Ya, siguiente tema, si lo puede leer Esteban. La pregunta 2. ¿Qué efectos producen los recursos lingüísticos como el uso de imperativos, figuras literarias, expresiones populares, palabras en otros idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etcétera? perfecto. Muy bien, gracias Esteban. También lo vimos, ¿cierto? Cuando vimos publicidad, dijimos que no te den ganas de vomistar, haciendo alusión a Movistar, ahí teníamos una expresión literaria. Vimos una publicidad, por ejemplo, en un perfume, donde se publicitaba en otro idioma, y decíamos que el inglés era una lengua de prestigio, por lo tanto le daba prestigio a este producto, etc. ¿Ya? Materia que también vimos, pero ustedes la tienen que complementar a partir de esa investigación. ¿Miss? Ya, tercera pregunta, si la puede leer Fernanda. Ya, dice, ¿qué efecto tienen las evidencias que se entregan o se emiten para apoyar una afirmación? Perfecto. Ahí no va un signo de pregunta. Sí, eso Bueno. mismo te iba a decir que fue el signo de pregunta. Justo lo iba a hacer aquí. Lo vamos a dejar aquí con mi lapicito. Va a quedar igual o la otra vez. Perfecto. Bien, el efecto que tiene la evidencia, nosotros lo dijimos, ¿cierto? Que leíamos noticias y decíamos, aquí hay una afirmación, pero no tiene evidencia. Esto lo está diciendo el autor, no tiene ninguna evidencia de lo que está diciendo. Cuando veíamos que los camiones aparecían quemados en la Araucanía, ¿cierto? Y tratábamos de analizar esa noticia viendo qué evidencias tiene el autor para decir esa afirmación, ¿ya? También lo vimos, así que también es parte de nuestra materia. Miss, número 4.
Pregunta número 4, si la puede leer Sebastián Cárdenas. Ya. ¿Qué similitudes y diferencias existen en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho? Muchas gracias, Sebastián. Claramente también nosotros lo analizamos, decíamos que distintas fuentes de información cubren un hecho noticioso de manera distinta. Hay mucha ideología detrás de cada una de estas fuentes de información que también se repercute y se manifiesta en la forma de narrar un hecho que podría ser en principio objetivo, ¿ya? Teníamos esta diferencia, nosotros veíamos un conjunto de portadas de los periódicos y decíamos, por ejemplo, qué sé yo, la tercera aborda el cambio de gabinete de una forma que lo aborda el Mercurio, con una forma distinta que lo aborda la cuarta, por ejemplo, y ahí analizábamos que diferentes fuentes de información pueden presentar el hecho en distintas formas. Miss, pasamos al número 5. Ya. Siguiente, si la puede leer Montserrat López. ¿Cómo analizar los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una postura? Perfecto. Muchas gracias, Monse. También a nosotros nos interesa saber cómo tenemos que analizar y qué elementos de persuasión se utilizan. Nosotros lo veíamos con Cast, por ejemplo, en esa entrevista que le hacían en Llegó tu hora, que se llamaba el programa en TVN, le hacían una entrevista y él entregaba sus argumentos y también, por su parte, el periodista también tenía su contraargumentación y cada uno buscaba convencer al otro en este sentido, ocupando estos elementos de persuasión. Así que, muy bien, primero hay que identificar ahí que se trata de textos argumentativos, que pueden ser orales o escritos, pero ahí hallamos mayormente estos elementos de persuasión. Bien. Pregunta número 6, si me puede ayudar Ignacio con la pregunta número 6. ¿Cómo ordenar la información entre términos de su revelación? A ver, la última palabra que decía. Relevancia. Ahí sí, relevancia, ¿ya? Me confundí en la pregunta, profe, ¿no? Descuida. Pero muchas gracias por leer. Tenemos que saber nosotros cómo ordenamos la información de acuerdo a la relevancia, es decir, de lo más importante a lo menos importante, y no como lo hacíamos en algún momento que teníamos esa dificultad, que lo hacíamos de lo general a lo particular, sino de lo más importante a lo menos importante, ¿ya? Y ustedes deberían explicar en esa presentación, en esa diapositiva, resolviendo esta pregunta, cómo, qué cosa es la relevancia, por ejemplo, y cómo nosotros lo podemos ordenar, un texto, por ejemplo, de acuerdo a esos propósitos o a ese criterio de ordenación, ordenación, no me acuerdo. Ya, pregunta número 7, si me puede ayudar Rocío con leer la pregunta número 7. Sí, Miss, la 7. ¿Cómo influye el contexto en el que se enmarcan los textos? Muy bien, ustedes saben que el contexto influye en los textos. Lo hicimos con verdadero y falso también ese día, y por supuesto que hay que entender cómo ese contexto influye en los textos. Es decir, ¿se puede decir lo mismo en cualquier situación comunicativa o no? Ustedes me van a responder esa pregunta, yo creo que la respuesta es obvia, pero necesitamos más información, y ahí yo le voy a pedir ciertas cosas, ciertos elementos, ciertos criterios, en esa investigación que ustedes van a hacer, y no solamente un no o un sí, sino un conjunto de diapositivas que me den cuenta que usted efectivamente sabe lo que me están hablando y están complementando lo que le intenté decir en algún momento y se los dije. ¿Continuamos, Miss? Bien, siguiente pregunta, que es la 8. ¿Me puede ayudar Eric con la pregunta 8? ¿Cómo se presentan los estereotipos, clichés y generalizaciones en los textos de los medios masivos de comunicación? Perfecto, don Eric. Tal como usted lo menciona, ¿cierto? Esto ya ya lo hemos analizado varias veces, el tema de los estereotipos en publicidad, por ejemplo, pero no solamente los estereotipos nos vamos a quedar, sino con los clichés y las generalizaciones en los medios masivos de las comunicaciones, en textos, ¿cierto? En textos de los medios masivos de comunicación, así que ya lo analizamos, lo vimos, ustedes lo estudiaron, lo aprendieron, pero yo fui el protagonista de esa clase, ahora me interesa que ustedes sean los protagonistas en comunicar
lo que efectivamente comprenden a partir de lo que yo les mencioné y a partir de su investigación independiente. Continuamos, Miss. Bien, pregunta 9, si me puede ayudar Paloma a leer la pregunta número 9. ¿Cómo las imágenes y sonidos aportan significado al texto? Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, también lo vimos en el último periodo de las clases. Se relaciona con el elemento anterior, pero en este caso lo vamos a analizar más en textos audiovisuales y ustedes también lo pueden ir haciendo así. Solamente el concepto de imagen y sonido. Cómo imagen y sonido configuran un sentido o un significado al texto, entendiendo que texto no solamente son las palabras, y ya lo he dicho hasta el cansancio, sino todo lo que comunica. Lo vimos en un cortometraje también, ¿cierto? Para generar tensión, como imágenes, como sonido, configuran un sentido. Y finalmente, Miss. Última pregunta, si me puede ayudar Clemente con la última pregunta. ¿Qué son los géneros discursivos? ¿Cómo describir un texto explicativo? Perfecto. Muchas gracias. Y aquí también son dos preguntas en una, porque también nosotros abordamos esa parte de la escritura, de adecuar nuestro texto al género al cual pertenece, y nosotros nos quedamos con el género explicativo o expositivo, y ahí vimos los textos explicativos. ¿Ya? Así que ahora les corresponde a ustedes explicar cómo sería un texto explicativo. Si se dan cuenta, esta es la pregunta, lo quise hacer de esta forma, con una pregunta, en vez de señalarle el tema, porque en la pregunta también está explícito el tema. Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué efecto producen los recursos no lingüísticos como diseño, imagen, disposición gráfica y efectos de audio? Ustedes ya saben que estamos hablando de ciertos temas, es decir, diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio. Por lo tanto, en esa investigación van a tener que referirse a cada uno de los conceptos que aparecen ahí antes de responder a la pregunta. Pero eso yo se lo voy a explicar en la siguiente clase con mayor profundidad respecto de qué es lo que se espera que ustedes realicen en esa diapositiva. Aunque ya tienen la rúbrica, se las presenté, no sé si las tienen, pero se las presenté y ahí aparece efectivamente qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder dar cuenta de que efectivamente comprenden esto y no solamente están copiando la información. Así que primero la parte de materia, con sus palabras obviamente, y luego la pregunta principal y luego una pequeña conclusión, pero eso lo vamos a ir viendo más adelantito respecto de qué es lo que se espera que hagan o cuáles son los criterios más técnicos, más específicos para desarrollar en esta presentación. Ahora nos queda seleccionar, son 10 temas y ustedes son 9 grupos. Así que lo vamos a seleccionar ahora para saber qué tema le corresponde a cada uno de los grupos. Así que lo vamos a ir haciendo acá con una ruletita para que no sea intencionado por mi parte, porque no es la idea. Perdón, no es una ruleta, es una, ¿cómo se llama esto? Una cajita sorpresa. Y así le vamos a ir preguntando a la Miss, ¿ya? La Miss me va a mencionar un integrante del grupo 1 y vamos a hacer un ensayo. Por ejemplo, el grupo 1 va a decir, ya, yo soy grupo 1, quiero escoger la cajita 3. Por lo tanto, le va a tocar el número 9 y el tema número 9 se lo vamos a mencionar, ¿ya? Y así vamos a ir avanzando para que sea todo al azar, para que no digan, el profe me tiene mal aquí, me dio el tema más difícil, porque no es la idea que ustedes interpreten eso, ¿ya? Así que ese es el ensayo para que ustedes vean. Vamos. Ya, el grupo número 1. Todas las cajas, ahí están todas las cajitas. Ya, el grupo número 1, Alfonso Guala, si puede escoger un número, ahí de la cajita. Alfonso, 9 dijo. Ya, perfecto, la cajita número 9. A usted le corresponde el primer tema, es decir, ¿qué efecto producen los recursos no lingüísticos como diseños, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio? ¿Ya? Así que Miss ahí le registra el numerito. Ya está registrado, Mister, ahí ya, para su perfecto. tema, no se preocupe. Sí. Ya. Bien, el grupo número 2 le voy a pedir a Benjamín Prieto, si puede decir ahí numerito, por favor. Benjamín. El 7. La cajita número 7. Le corresponde el tema número 5, que es cómo analizar los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una postura. ¿Ya? Muy interesante el tema, porque
A mí me gusta, por ejemplo, particularmente la argumentación, así que yo lo encuentro interesante, ojalá que ustedes también lo perciban así. Bien, el siguiente grupo, número 3, Romina Vargas, si nos puede decir ahí qué cajita para escoger su tema. El 5. Cajita número 5. Tema número 8, que dice cómo se presentan los estereotipos, clichés y generalizaciones en los textos de los medios masivos de comunicación. Muchas gracias. Bien, siguiente grupo, Sebastián Cárdenas, grupo número 4. Número 4, profe. Ya, perfecto. A ustedes les corresponde el tema número 10, que es ¿qué son los géneros discursivos y cómo escribir un texto explicativo? ¿Ya? Ese va a ser su tema para su grupo, para su equipo de trabajo. Bien, siguiente grupo número 5, Catalina Muñoz, si está por ahí. Grupo número 5. 3. El 3 dice. El 3, el tema número 2, que es ¿qué efecto producen los recursos lingüísticos como el uso de imperativo, figuras literarias, expresiones populares, palabras en otro idioma, intertextualidad, modalizaciones, etcétera? ¿Ya? Ese va a ser su tema para que ustedes desarrollen con sus compañeros. Bien, grupo número 6, Clemente Paredes. El 8. La cajita número 8. El tema número 7, que es ¿cómo influye el contexto en el que se enmarcan los textos? ¿Cómo influye el contexto en los textos? Así que muy bien, y a darle con todo en su equipo. Bien, el grupo número 7, Martina Peña. Te quedan 4 cajitas. La 9 ya la dijeron. Sí. 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 1, 2, 6 o La 10. 7. Ah, las 1, 2, 6. 6 y 10. La 6. La 6. Bien, número 4, tema número 4. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre las distintas fuentes y cómo presentan los hechos? ¿Ya? Distintas fuentes de No, información. entonces, mister, la 10, la 10. Ya. Oh, ya no se puede cambiar todo al azar. Muchas gracias, Martina. Bien, el grupo número 8, Montserrat López. El grupo número 8, El Montserrat 2. López. ¿El 10? 2. 2, dijo 2. Mister. Ah. 2. El tema número 3. ¿Qué efectos tienen las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación? ¿Ya? Y ahí lo vamos a analizar. O sea, ustedes lo van a analizar, pero obviamente con el apoyo de mi persona en los distintos grupos. Bien, y el grupo número 9, Eric Rojas, si puede ahí decir el numerito, tiene el 1 y el 10. Para poder escoger. El 1. El 1. El 1. Don Eric, El le 6. corresponde el tema número 6, es ¿cómo ordenar la información en términos de su relevancia? Ese sería el tema de su investigación. Mister, mire, bueno, como ya casi todos los grupos están formados y yo tenía anotado a la gente que faltó, me preocupa porque, bueno, hay un estudiante que ese día no estaba y hoy sí se conectó y no sé si él lo va a hacer solo el trabajo o en la eventualidad podría integrarse porque los grupos eran de 3 o 4, porque hay de 3 personas, pero no sé ahí cómo lo podemos hacer, mister, porque hay un estudiante que no ha dicho nada, pero yo sí estoy atenta y me preocupa porque no está con ningún grupo. No sé si ese estudiante se podría pronunciar, porque la verdad que no sé si lo va a hacer solo. Si no sabe quién es, puedo decir su nombre, o si sabe quién es, si me puede hablar por interno tal vez, porque hay una que no tiene grupo, porque no estuvo en la clase pasada. Ya, él me está hablando por interno, mister. Ah, ya, Así que ahí perfecto. voy a conversar Ya, con el ahí usted estudiante. me ayuda a solucionarlo, Miss, y ahí me dice si que queda con algún grupo o queda solito, o con los otros que faltan también. ¿Sí? Bien, chiquillos, cada uno de ustedes, cada uno de su grupo ya tiene un tema de investigación. Los que quieran avanzar de manera independiente, ya lo pueden comenzar a leer, pueden comenzar a avanzar, pero recordemos que esto es todo progresivo. Todo lo hacemos acá
todos vamos avanzando lentamente en las clases. ¿Qué es lo que se viene? Y le explico inmediatamente. Vamos a descartar esto. Ya. ¿Qué es lo que se viene, chiquillos? Recordemos que ustedes van a tener entre medio una entrevista con nosotros, los profes, para saber cuánto del tema que les corresponde manejan, saben o han indagado, para que nosotros verifiquemos que efectivamente están investigando o solamente están copiando y pegando. Por eso va a haber una entrevista, tanto con la Miss Lucía como conmigo. La siguiente clase, que es el día 8, ya, bueno, es que yo me adelanté un poquito porque yo le puse, se delimitan los temas de investigación, pero yo me adelanté en eso. Lo quise hacer hoy día para que ustedes ya también tengan claro para dónde va esto. Vamos a ver cuál va a ser el texto escrito bien estructurado que se les solicita a ustedes y los criterios de evaluación del producto, de este producto, es decir, del PPT que ustedes tienen que desarrollar. ¿Qué es lo que tiene que tener el PPT? ¿Cuánta extensión? ¿Qué formato? ¿Qué diseño? Eso lo vamos a esclarecer en la siguiente clase. El día 12, chiquillos, es feriado y nosotros tenemos clase. Así que, o sea, teníamos clase, así que no vamos a tener ese día. Ya nos saltaríamos una semana y nos va quedando menos tiempo. Luego, yo le voy a solicitar a ustedes que indaguen en fuentes de información y deben elaborar resúmenes de 10 líneas por cada una de estas fuentes de información. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, Mister, ¿sabe que encontré una información buena en una página web que se llama el Material de Lengua y Literatura? Entonces, ustedes van a citar eso y me van a resumir qué fue lo que hallaron en 10 líneas en esa página, perdón. ¿Ya? 10 líneas me dice Mister, y ahí lo resumen ustedes. ¿Ya? Y luego, al final de esa clase, yo escojo a algunos estudiantes que lean estos resúmenes que ustedes mismos fueron elaborando. Vamos a estar 2 clases así, 2 clases indagando y comentando los resúmenes al final de esa clase, y ya el 5 de noviembre va a ser el tema de la entrevista, tanto conmigo como con la Miss Lucía, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan presente, que eso va entre medio, ¿ya? Va entre medio en este encuentro virtual, para que en este proyecto y en esta secuencia, para que no se nos vaya a olvidar eso. Pero, insisto, si es que ustedes van haciendo lo que nosotros les solicitamos clase a clase, no hay inconveniente para que le vaya mal. Bien, tienen los temas de investigación, tienen sus grupos, la MIS ya va a solucionar el tema del estudiante que falta, y lo que se viene, por lo tanto, es, yo le voy a enviar esta información, y lo que les mencionaba respecto de cuál es la presentación que tienen que hacer. Mister, ¿Alguien me está escribiendo? sí, en el chat. Esteban Escobar dice, profe, ¿puede poner las preguntas para anotarlas? Quiere anotar la Sí, pregunta, dice. por supuesto, no hay problema. Ahí está. Ahí está. ¿La están viendo, cierto? ¿Se ve, Miss? Sí, Mister, sí se ve. Ah, ya. Sí. Perfecto. Ahí están las preguntas para que también las tengan ustedes presentes al momento, si quieren ya comenzar a indagar en alguna fuente de información, pero de momento, como ya le dije, este proyecto iniciaría como en varias semanas más, como en 2 o 3 semanas más. ¿Ya? Pero de momento, para que ustedes ya los vayan delimitando su tema de investigación, luego una entrevista relacionada a este mismo tema, por ejemplo, al grupo 1 le vamos a decir, ¿qué sabe usted, por ejemplo, o al que le tocó el tema 1, cómo influye el diseño en mi interpretación? ¿O por qué se ocupó esa imagen en esta publicidad? ¿Ya? ¿Por qué las letras están puestas de esta forma y no de otra forma? ¿Ya? Y eso lo vamos a ir conversando, pero no es una evaluación así como una interrogación oral. No quiero que se asusten en ese sentido, sino que va a ser un diálogo, una conversación para poder ver si es que efectivamente están leyendo o no. ¿Ya? Ahí tienen las preguntas también para que ustedes la vayan escribiendo si es que lo quieren hacer. Ahora, resumamos hasta aquí la clase, antes de comenzar a cerrar ya este encuentro virtual. En un principio, estuvimos viendo que para realizar una investigación, en estricto rigor, este es el orden. Debemos tener claro el tema, para dónde vamos. ¿Ya? Ese sería como el orden. Por eso yo le dije que este tema que pusimos al final era en estricto rigor el primero, pero lo dejamos al final porque no iba a llevar más tiempo. En primera instancia, nosotros lo que tenemos que definir claramente es el tema. Es decir, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿O qué es lo que nosotros necesitamos saber?
¿Ya? Eso es lo primero. ¿Cuál es el tema? Para delimitarlo bien, para no tocar otros temas. Por ejemplo, en el tema 1 yo le estoy pidiendo solamente recursos no lingüísticos, para que eviten abordar recursos lingüísticos. ¿Ya? Está muy delimitado el tema, para que no se excedan y no vayan a buscar otra información que no sea tan relevante. Eso fue lo primero que ustedes deberían saber. Lo segundo es los criterios de selección de la fuente de información. ¿Para qué? Para que indaguen en fuentes de información confiables y no pierdan tiempo buscando información en lugares donde la información puede ser muy subjetiva, puede estar sujeta a mucha interpretación personal y no sea pertinente para su propósito, es decir, para resolver esta pregunta. ¿Ya? Hay algunas páginas, estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de esta asignatura, estamos hablando de lengua y literatura, estamos hablando de gramática, estamos hablando de efectos. Por lo tanto, algo relacionado a la psicología sí me sirve, pero algo relacionado tanto a la biología quizás no, o algo relacionado a física, química, ¿ya? Eso no me sirve tanto para esto, para estos efectos. Por lo tanto, el valor de la fuente de información lo tengo que ver yo de acuerdo a mis propósitos. Y la confiabilidad se da en la medida que esa página cumpla con ciertos criterios, o esa página web o esa fuente de información cumpla con este criterio, sea objetividad, sea actualidad, por ejemplo, etcétera, y todo lo que nosotros tuvimos la oportunidad de ver y leer en la presentación. ¿Ya? Que aparezca el autor, que ojalá sea de una página gubernamental, que tenga un dominio claro, que no vaya a ser una página donde la información esté muy escondida y que salte mucha publicidad, por ejemplo, para poder acceder a esa información. Ahí ya nos da cierta desconfianza. Nos da cierta desconfianza de la fuente de información. ¿Ya? Este fue el segundo punto que es importante analizar. Y luego que nosotros ya encontramos una fuente de información confiable, nos sirve esa fuente de información, tenemos que citarla y referenciarla, ¿ya? Poniendo no solamente el link, sino también poniendo el formato. El nombre del autor, ¿cierto? Primero el apellido, luego el nombre, luego el año, y así los otros criterios que yo también les fui mostrando en la presentación. Teniendo esto claro, ya podemos seguir avanzando, podemos seguir indagando, podemos seguir transitando para llegar a este producto final que sería la investigación previo a esa entrevista que van a tener ustedes con nosotros. No sé si quedan dudas, chiquillos, respecto de lo que hicimos en esta clase, y si que le quedan dudas respecto de los que tenemos que hacer, también la pueden ir consultando en el chat. ¿No? ¿Está anotado esto ya que está presentado, no? O los que quisieran anotarla, si no, otros le tomaron fotografías. En todo caso, yo saqué un pantallazo, así que después ahí puedo enviarlo tal vez al grupo de WhatsApp de segundo, si es que alguien no lo anotó. Ya, perfecto. Muchas gracias, Miss. ¿Todo claro, Miss Ignacio? Bien, entonces ya tenemos claro qué es lo que se viene. Y como ya les mencioné anteriormente, segunda nota la entrevista, tercera nota el producto final, cerramos el año y son promovidos ya a tercero medio. Bueno, no queda nada, ¿eh? Tercero medio ya se nos va el año y se nos va la enseñanza media también. Bien, chiquillos, quedamos hasta acá. Espero que la clase le haya sido muy útil para ustedes, para esclarecer bastantes dudas, bastantes interrogantes, y a medida que vayan surgiendo, no pierdan, no teman, por ejemplo, de consultarnos a nosotros, a la Miss Lucía o a mí. Tenemos súper buena disposición para poder contestarles. Y eso, o sea, si tienen dudas, vayan consultando, vayan... perdón, ¿qué está hablando acá? ¿Esto, Miss, qué fue? I don't know. No, perdón, esa era para alguien que esté hablando por interno. No, Ya, perfecto. Sí. Ya. Gracias, Miss, por estar ahí atenta a las preguntas. Y quedamos hasta aquí, chiquillos. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, me la consultan y espero que la clase le haya servido para ustedes. Miss, si quieres despedirse también de los chiquillos. Y adiós. Sí, mister, bueno, como decir que queda muy poquito, así que pónganse las pilas, chiquillos, estamos a nada de terminar el año, así que pónganse las pilas, estamos ahí a puerta de ser tercero medio. Ya pues, chiquillos, Eso, quedamos hasta mister. aquí entonces y nos estén estamos bien. viendo. Chau, chau. Nos vemos, chau, chau. Nos vemos, chau, chau. Chao. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Chau.
Cholín, Ay, ¿se cholín. fue la Maite por casualidad o está todavía? Sí, se fue. No, ya se fue. Chau, 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 chau.